Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este directito donde vamos a seguir leyendo este bandido llamado Constitución o Proyecto Constitucional. La semana pasada quedamos, vamos a hacer un pequeño resumen para los que no llegaron a la clase de la semana pasada. Entonces, estamos leyendo este bandido llamado propuesta constitucional que se vota precisamente este domingo. No hay más plazo. Queda esta semana para leer este asunto llamado proyecto constitucional. Así que les sugiero que se informen. No le crean a la franja, no crean en esas cosas que seguramente son mentiras. De los dos lados. De los dos lados, hay que decirlo. Ambos lados han estado muy chamuyentos. Curiosamente, en esta franja constitucional, que de hecho un día de estos podríamos verla solamente por los loles, podríamos ver la franja. Me parece curioso que en esta ocasión ambos lados están mintiendo, cosa que no pasó la vez pasada. La vez pasada solamente había un lado que estaba chamullando, que era el lado del rechazo, y le resultó que seguramente muchas de las personas que votaron a rechazo, muy seguramente la mayoría no tenían idea qué es lo que se estaba votando, pero bueno, y le resultó. Pero en esta ocasión me parece que ambos lados están bastante mentirosillos, por lo que he leído de la propuesta constitucional. Pero bueno, si nos vamos a hacer una opinión, hay que hacérsela bien. Entonces, resumiendo lo que ahí sí, resumiendo lo que ya habíamos leído de la vez anterior, hay muchas cosas que están muy parecidas a la constitución actual de Pinochet, y hay otras cosas que son novedosas. Se reconoce la igualdad constitucional entre hombres y mujeres, cosa que no estaba en el proyecto actual, o sea, no, en la constitución actual no está. Hay cosas que mejoran, otras me parece que el mayor retroceso está en el artículo tercero, cuarto, espérate. El quinto también es un progreso porque reconoce a los pueblos indígenas, lo hace de manera torpe, sí, pero por último, ya que estamos tan bondadosos con la gente de la favor, por último reconoce a los pueblos indígenas, lo hace de manera muy torpe como vimos la vez pasada. Que todo esto, si ustedes están viendo esto, ya sea en YouTube o directamente en Twitch, les recuerdo que en mi canal de YouTube ya está la primera parte de esta lectura constitucional, así que si se perdieron de algo pueden rebobinar e ir a YouTube. Y ahí están, ¿cómo se llama? La primera parte de la lectura. Y vamos a ir, y ahí analizamos y desmenuzamos todo. Me parece que el gran retroceso está en el artículo 12, como comentamos la semana pasada. Me parece que del primer capítulo, se llama el capítulo, ¿cierto? Creo que sí. Capítulo 1, sí, Fundamentos del Orden Constitucional. En el artículo 12 está el principal retroceso. Si quieren saber por qué, tienen que ir a la grabación que está en YouTube. Entonces, volviendo, y ya partiendo en el capítulo 2, Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales. La Constitución asegura a todas las personas. Esto actualmente está en el artículo 19 de la Constitución actual. Parte así mismo. La Constitución asegura a todas las personas. Y acá hay un listado de derechos que la Constitución debiera garantizar a todos y cada una de las personas que pisan este país. A ver, y acá empezamos calientitos. Empezamos con complicaciones. Bienvenida a la Fran. Empezamos con complicaciones. ¿Por qué? Dice, número 1, el derecho a la vida, que es algo básico que todas las constituciones consagran. El derecho a la vida es lo mínimo de lo más mínimo que tiene que consagrar una constitución para ser llamada tal. O sea, el derecho a la, si una constitución no consagra el derecho a la vida, cualquier cosa menos una constitución. Dice, la ley protege la vida de quien está por nacer. Antes de seguir, necesito buscar la constitución actual. Constitución de 1980. Constitución Política de la República de Chile. Vamos a bajar la versión de acá. La comparación de constituciones. ¿Ya?
Mira, no había visto que hay una comparación de constituciones para ayudar al proceso constituyente. Pero bueno, necesito. Acá está, acá lo encontré. Entonces, actualmente la Constitución de 1980 dice lo siguiente. La Constitución asegura a todas las personas, dice, número 1, o primero, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Por contrario, dice, el derecho a la vida a secas. Está más abajo la integridad física y psíquica. Que no es lo mismo, el derecho a la vida es proteger el solo hecho de existir. Esa es la protección al derecho a la vida. O sea, que usted esté vivo. Digamos, que tenga funciones cerebrales, ¿cierto? Que tenga un corazón que palpite, pueda respirar. O no respirar, pero por último que esté viviendo. Ustedes saben que hay un debate sobre qué es la vida, en fin. Pero ustedes saben más o menos a qué me refiero con vida. Entonces, la Constitución asegura a todas las personas el solo hecho de existir. Eso es lo mínimo que tienen que proteger todas las constituciones. Y la Constitución actual dice: la ley protege la vida del que está por nacer. Y acá hay grandes diferencias con la propuesta constitucional que se vota el domingo, porque dice: la ley protege la vida de quien está por nacer. Se prohíbe la pena de muerte. Aquí es donde hay mucha gente de la opción en contra que dice que este articulado o este número es lo que va a eliminar el aborto en 3 causales. ¿Por qué? Leí por ahí una de estas publicaciones que publica la gente sin haber leído el borrador ciertamente. Ojo, no lo estoy defendiendo, estoy solamente comentando que hay mucha gente que dice no, la constitución nueva va a ser tal. Nunca la han leído en su vida, lo compartieron porque tiene muchos likes y les pareció que calzaba con lo que ustedes pensaban, entonces compartieron la publicación. Que básicamente es lo que hacía la misma gente del rechazo la vez pasada, pero bueno. Dice: la ley protege la vida de quien está por nacer. Y hay mucha gente que dice, o no sé si hay mucha gente, pero hay gente que promulga o que dice que con esto se elimina el aborto en 3 causales porque habla de que la ley protege la vida de quien está por nacer. En cambio, la Constitución actual dice: la ley protege la vida del que está por nacer. Me pregunto yo, quiero ser súper transparente al respecto. Yo no sé todavía por qué opción voy a votar, porque, como les dije, al momento estoy leyendo la Constitución junto a ustedes y por lo tanto no me puedo hacer una opinión de qué es mejor, si mantener la Constitución del 80 o esta nueva Constitución que sería del 2024, me imagino, si se promulga y sale todo como se espera que esto siga adelante, me refiero, si gana a favor, en fin. Siendo súper transparente con ustedes y sin promover ninguna de las dos opciones, porque no sé todavía por cuál de las dos voy a votar. Sí es cierto de que este proceso constituyente tuvo prácticamente los mismos vicios que el proceso constituyente anterior. Sin perjuicio de eso, y a la luz de lo que dice actualmente el proyecto, no veo por dónde, sinceramente, no veo por dónde está la eliminación del aborto de 3 causales. Porque dice prácticamente lo mismo. En el fondo dice algo muy parecido. La Constitución actual, Constitución bajo la cual existe el aborto en 3 causales. Actualmente existe el aborto en 3 causales y no ha sido decretado inconstitucional ni por el Tribunal Constitucional ni por nadie, solamente por la derecha. Pero en una cuestión política, ideológica de ellos, pero no porque efectivamente sea inconstitucional. Entonces, actualmente la Constitución dice: la ley protege la vida del que está por nacer. Y la propuesta dice: la ley protege la vida de quien está por nacer. La única diferencia es que le reconoce cierta humanidad al feto, que no por eso quiere decir que se prohíbe el aborto. Hay un eterno e inútil debate sobre si el feto es o no es vida, porque yo creo que la cosa no pasa por ahí. Yo creo que la cosa pasa por si tú consideras ético o no eliminar a un posible humano. Esa es una cosa, o si tú crees que está por sobre la decisión del cuerpo de la mujer.
Ese es un debate, yo creo, eterno, que la verdad es que no está zanjado para nada. Creo que obviamente hay una gran cantidad de la sociedad que piensa que la decisión de la madre de tener o no tener un hijo está por sobre la posible vida de este feto. Pero de verdad que yo encuentro inútil decidir cuándo empieza la vida. Si es cuando se junta el gameto femenino con el masculino, o si es cuando ya el feto puede tener pálpitos, o si tiene actividad cerebral. La verdad es que es súper inútil ese debate, porque el punto yo creo que va más allá de eso. Creo que el punto es, el debate debiésemos tirarlo un poquito más a si es o no es ético que una mujer o un hombre, cualquiera de los dos, en el caso de que el aborto sea provocado por un hombre, por la fuerza me refiero, tiene o no derecho a terminar con una posible vida. Da lo mismo si es vida o... Imaginemos de que es vida cuando nace, ya. Terminemos con este debate de si el feto es o no persona, da lo mismo. Ese no es el punto. Imaginemos que nace. Desde el momento en que nace es separado de la madre y puede respirar un momento siquiera, como dice el Código Civil. Ya, desde ahí es persona. ¿Tiene derecho el hombre o la mujer, principalmente la mujer, para terminar esa vida? Ese es el debate que debiese darse. Me parece que como está redactado no termina con esto. No prohíbe el aborto, me parece a mí. Ahora, yo sé que hay opiniones de abogados y abogadas que dicen que sí, que así como está redactado este articulado, podría prohibirse o declararse inconstitucional el aborto en 3 causales. Mira, sin ser constitucionalista y dedicarme a un área del derecho, porque, a ver, también quiero ser claro, yo tengo una opinión técnica porque soy abogado, pero eso no me hace experto en materias constitucionales. Así como cuando dicen, mucha gente que ha compartido cartas de abogados que dicen que esta constitución es buena, abogados que dicen que esta constitución es mala. La verdad es que no todos los abogados no tenemos especialidad, no somos como los médicos salen de la universidad con una especialidad, los abogados no, los abogados salimos todos cortados con la misma tijera, todos sabemos más o menos, o más, un poquito menos, cómo defendernos en un tribunal, reglas procedimentales, leyes generales, principios generales del derecho. Sabemos claramente, estamos capacitados para ir a un tribunal y alegar tal o cual cosa. Podemos hacer eso. Pero la especialidad en el derecho no viene desde la universidad, viene desde los posgrados que uno hace después con el tiempo, a qué área del derecho se ha dedicado más. Entonces cuando la gente dice, es que un abogado dijo que... Yo como abogado lo veo con pinzas, porque yo primero no sé si ese abogado efectivamente es experto del tema al quien está opinando. Así como si yo voy a un traumatólogo y le pregunto, doctor, ¿mi corazón anda bien? El traumatólogo me va a decir, sí, yo lo veo bien. Entonces yo voy a ir y voy a decir, oye, un médico me dijo que mi corazón está en perfectísimas condiciones. Cuando el tipo es traumatólogo, arregla huesos rotos, no ve el corazón. Pasa algo parecido con los abogados. De repente los abogados opinan de temas de los que no necesariamente son expertos. Yo hago la salvedad. Yo, claro, tengo un conocimiento técnico de que para qué sirve la Constitución, me gusta el tema constitucional, pero no me he dedicado en el ejercicio de mi profesión a analizar constituciones. Conozco profesores, el profesor Rodrigo Pica, que falleció hace algún tiempo, él era experto en constituciones, era ministro del Tribunal Constitucional. El profesor Serey, que era de la misma generación de Pica, también experto en temas constitucionales, los dos fueron mis profesores. Reconozco que ellos sí son expertos en temas constitucionales porque han analizado miles de fallos del Tribunal Constitucional chileno, comparan constituciones internacionales, ellos sí se dedican al tema. Entonces, cuando leamos una opinión de un abogado respecto de este proceso constitucional, incluyendo mis opiniones, hay que tomarlas con pinzas, ver qué es lo que... si el abogado que está opinando es experto o no en temas constitucionales. Yo que estoy dando mi opinión más que nada como ciudadano que tiene un poquito más de conocimiento técnico, quizás que de la que tendría un ingeniero en minas, por ejemplo, pero eso no quiere decir que yo sea experto en temas constitucionales. Hecha esta advertencia, yo creo que así como está redactado este artículo, no debiera ser impedimento para que siga siendo constitucional el aborto en 3 causales. Me parece, el aborto en 3 causales, me parece que está lejos de discutir. Yo creo que ya debiéramos superar si es o no es ético el aborto en 3 causales. Para mí es totalmente ético el aborto en 3 causales.
lo digo con... Ustedes saben que yo tengo una religión cristiana y todo, yo lo digo con toda responsabilidad. Para mí el aborto en 3 causales es totalmente necesario que exista y no esté penalizada la opción del aborto, al aborto en estas 3 causales específicas. En el caso de violación, en el caso de inviabilidad del feto y de riesgo notorio para la vida de la mujer. Me parece que debiéramos cerrar este debate y dejar de darnos vueltas de si es ético o si debiera ser o no constitucional. Para mí el aborto en 3 causales debiera existir, debe existir, porque no puede ser que condenemos a una mujer, principalmente menores de edad, a vivir con una guagua del violador. Me parece que va más allá de toda humanidad cuestionar que una mujer quiere abortar o no la guagua que está gestando que le hizo un violador. Y les quiero poner que ustedes se pongan en el punto de vista de la mujer y digan, imagínense levantarse por 9 meses todos los días y verte cómo dentro de ti está gestándose el producto de algo que para ti fue traumático, porque ciertamente el 99.99999, por no decir el 100% de las violaciones son traumáticas para las mujeres. Imagínate despertarte todos los días y verte decir estoy embarazada. ¿Por qué estoy embarazada? Porque alguien me violó. Claramente no es algo agradable. Entonces me parece que está lejos de toda discusión y creo que debiéramos dejar de darnos vueltas en este asunto de si el aborto en 3 causales es ético o no es ético. El aborto en 3 causales es necesario. No podemos estar encarcelando a mujeres, principalmente niñas, menores de 18 años, quizás no solamente encarcelando, sino que investigando siquiera cuando son por 3 causales, porque en el caso de la violación, lo acabo de comentar, me parece que es poco sano para una mujer levantarse todos los días, verse en la panza que tiene un recuerdo permanente y molesto, porque estar embarazada es, imagino yo, dando desde mi punto de vista totalmente masculino, me imagino yo que estar embarazada es una incomodidad. Imagínate estar incómoda más encima, acordándote que la razón por la que estás incómoda es porque te violaron. No creo que sea humano para esa mujer vivir de esa manera por 9 meses. Más porque hay muchos que dicen, no, pero es que después le dan opción. Son 9 meses de tu vida que tuviste un recordatorio constante de que te violaron. O sea, yo creo que para la derecha es muy importante hacer hincapié en que la delincuencia, llevándolo a un terreno que ellos conocen mejor, o del que más hablan, para ellos es súper importante que las víctimas de un delito violento dejen de revictimizarse. O sea, estamos claros de que una persona que sufre un portonazo seguramente no quiere ver una pistola nunca más en su vida, o no quiere salir a la calle, no quiere manejar, le quedan secuelas psicológicas y psiquiátricas de los derechos que vivieron. Imagínense ustedes una mujer que fue agredida sexualmente y que tiene un recuerdo por 9 meses permanente y constante, que además le está generando una incomodidad notoria porque tiene que ir a control, tiene que tomar vitaminas, tiene que tener una alimentación especial, porque si no su propia salud también va a estar afectada. Entonces imagínense lo terrible que debe ser eso. Yo creo que por lo menos en una causal, check, para mí tiene que mantenerse. La siguiente causal, inviabilidad del feto. Me parece que el argumento es medianamente similar. Si una mujer tiene un feto, no tiene posibilidades de vivir ni siquiera un segundo fuera del vientre de la madre, porque tiene una malformación congénita, porque efectivamente no está preparado para existir esa posible persona, yo creo que me parece un despropósito absoluto que una madre tenga que vivir 9 meses alimentando con sus nutrientes. No lo veo desde un punto de vista egoísta, porque hay que verlo desde un punto de vista práctico también. Es un feto que no va a existir, que no va a vivir. No me parece lógico ni parece ético mantener 9 meses a un feto que no va a existir. Como tener, lo digo de forma súper bruta, pero es como tener un cáncer que te van a extirpar en 9 meses. Extendamos la extirpación de este cáncer, porque es un feto que no es viable, no va a existir, no va a nacer y va a morir al tiro. Y eso va a estar comprobado, me imagino que por estudios médicos, en fin. Entonces me parece que también la segunda causal de inviabilidad del feto también debiésemos dejar de discutir si es ético o no es ético. Me parece que es súper ético. Es entendible que una mujer quiera abortar en estas circunstancias, cuando es inviable y cuando ha sido abusada.
Y la tercera causal, que es cuando existe un riesgo para la vida de la madre, también me parece que es ético mantener esta causal de aborto, porque la mujer tiene un... A ver, el instinto más básico del ser humano es sobrevivir. Es el instinto que todos tenemos. Todos tenemos el instinto de sobrevivencia. Tendemos a querer vivir lo más y mejor posible. Entonces, si a una mujer le dicen, ¿sabe qué? Su feto, mientras más tiempo usted lo tenga, es más posible que usted se muera. Si la mujer decide, porque tiene un corazón gigantesco y es muy altruista, decide tener esta guagua y a cambio canjear su vida, es decisión de ella. Me parece que es una decisión libre que debería ser asesorada y acompañada por profesionales y la familia. Pero si la mujer no quiere tener esta guagua porque le significa un notorio riesgo de fallecer, creo que no debiéramos apuntarla con el dedo tampoco. O sea, es muy humano querer vivir, muy natural querer vivir. Entonces no veo por dónde una mujer debiese ponerse en riesgo a sí misma. Entonces también me parece que es ético mantener el aborto en esta tercera y última causal. Entonces creo que debiéramos dejar de discutir si el aborto en 3 causales, tal como está hasta hoy día, sin perjuicio de que claramente necesita mejoras, porque el otro día leía un artículo que hablaba de la... No, lo escuché en la radio, que hablaba de la ignorancia que tienen algunos médicos sobre cómo objetar o decir que son objetores de conciencia y evitar que se haga un aborto, de ellos hacer el aborto, lo que significa que la mujer no pueda abortar. Que eso hay que mejorarlo, claramente. Pero debiese seguir existiendo el aborto en 3 causales. Entonces me parece que deberíamos dejar de darnos vuelta en si es ético o no es ético, que lo que pasa es que no sé qué, la cuestión. Yo creo que debiésemos dejar de darnos vuelta en ese tema. Y empezar a considerar el aborto en 3 causales como un derecho que ya está adquirido por parte de la comunidad chilena. Y, volviendo un poco al tema, el derecho a la vida, así como está el artículo, me parece que se mantiene el aborto en 3 causales, me parece. Bueno, digamos, el derecho a la integridad física y psíquica, nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Eso está tal cual en la Constitución actual. El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de los seres humanos y se llevará a cabo con respeto a la dignidad humana. Creo que eso no está tal cual. Ah, no, sí está. Ya, está más corto ahora. Lo cortaron un poco. Porque la Constitución actual dice que la ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. La cortaron. La podrían haber mantenido tal cual como está hoy día. No entiendo por qué perder derechos, así como están. El derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación. Ni la ley ni la autoridad podrán establecer diferencias arbitrarias. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ya, este derecho no está. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado, eso sí está. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Queda libre. Eso también está actualmente. Pero esto de que los hombres y mujeres son iguales ante la ley creo que no estaba. O lo agregaron hace poco. Ah, no, sí está. Creo que esto no estaba antes. Antes de la reforma del 2005 me refiero. Con Lagos agregó este... No me equivoco. No me equivoco, con Lagos agregó esta que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Para que este derecho se realice, el Estado deberá adoptar las medidas apropiadas y los ajustes razonables que sean necesarios con respeto a los demás derechos que esta Constitución reconoce. Básicamente lo que existe hasta hoy día. El derecho a la libertad personal y seguridad individual en consecuencia. Toda persona tiene derecho a residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro, entrar y salir de su territorio a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley. La ley regulará el ingreso, estadía, residencia y egreso de extranjeros del territorio nacional. Creo que eso es nuevo. Espérate. Creo que no, habla de los extranjeros. Sí. Esto me parece que es nuevo. Y responde, yo creo, que a las propuestas que tiene Republicano. ¿Me esperan un segundito? Tengo que hacer un trámite que se me había olvidado. Si me esperan, por favor, no desfallezcan. Estoy
Siendo ya. ¿Estamos listos? Creo que sí, me parece que sí. Ya. Entonces, la ley regulará el ingreso, estadía, residencia y egreso de extranjeros del territorio nacional. Esto es nuevo. Todos los procedimientos y medidas regulados por dicha ley deberán llevarse a cabo con pleno respeto de la dignidad humana, los derechos y garantías fundamentales y las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile. La ley establecerá los casos, procedimientos, formas y condiciones del egreso o expulsión en el menor tiempo posible, según corresponda. Hay mucha gente que dice que esto, así como está redactado, como lo acabo de leer, va a facilitar expulsiones express. La verdad es que no. Creo que la Constitución, este proyecto haga nada diferente de lo que actualmente se hace mediante resoluciones administrativas. Efectivamente, mediante resoluciones administrativas se busca la expulsión en el menor tiempo posible de aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, así como de aquellos que hayan cumplido en Chile una pena de presidio efectivo por crímenes o simples delitos. Se procurará que dichos extranjeros cumplan la referida pena en su país de origen, cuando así corresponda, de conformidad con la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Con todo, no se aplicará las disposiciones del párrafo precedente en los casos de refugio, asilo o protección expresamente contemplados en la ley, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Esto está tal cual como funciona hoy día. Toda persona, institución o grupo que organice, financie o ejecute con ánimo de lucro el ingreso ilegal de personas al territorio de la República incurrirá en las sanciones que determina la ley. O sea, le da un mandato al legislador esta Constitución para que se sancione a las personas que con ánimo de lucro fomenten la inmigración ilegal. Que de hecho creo que es uno de los grandes problemas humanitarios que existen actualmente. Existen estas personas inescrupulosas que ofrezcan un futuro así como casi idílico acá en Chile, cobran de 500, 600 dólares a las personas por pasarlos a través de una forma ilegal que no les garantiza que efectivamente puedan instalarse acá en Chile a las personas que migran. Yo creo que me parece que este mandato al legislador no está mal, porque lo que busca es sancionar a los que inescrupulosamente están trayendo gente y también se presta para el trata de blanca, en fin, me parece que esto es necesario. Nadie puede ser privado de su libertad personal, ni esta puede ser restringida, sino solo en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes. Esto está más o menos igual. Más o menos igual. La igualdad ante la ley. Bueno, más o menos igual. Pero me gustaría que fuese más grande. Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley. Esto sí que me parece... Esto me parece estúpido. Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las 24 horas siguientes. ¿Por qué tengo problemas con esto? Porque habla de funcionario público expresamente facultado por la ley. ¿Cómo lo dice acá? La ley señalará... Todas personas imputadas tienen el derecho a ser comisiones especiales, sino por el... Ya. La Constitución actual dice, y así está en la mayoría de las constituciones occidentales por lo menos, dice: nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por esta con anterioridad a la perpetración del hecho. Pero habla de juzgamiento, necesito hablar de la detención. Ya, a ver. ¿Por qué tengo problemas con esto? Dice, nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley. Si bien es cierto, habla de que tiene que estar facultado por la ley, me parece que es peligroso hablar de funcionario público en general, no hablar de un juez. ¿Por qué me parece peligroso? Porque hablar de funcionario público estamos hablando del poder ejecutivo, del poder legislativo o del poder judicial. El funcionario público es incluso un funcionario municipal.
funcionario público es el que trabaja en el servicio de impuestos internos. Entonces lo deja demasiado abierto y me parece que acá debiese hablar de un juez. ¿Por qué hablar de un juez? Para que entendamos siempre que es el Poder Judicial el que puede decretar medidas de detención. No solamente, y no cualquier funcionario público, porque habla, sí, que esté facultado por la ley, pero es re fácil en situaciones extraordinarias, en situación de dictadura o de tiranía, que el funcionario público facultado por la ley sea el dictador. No olvidemos que hace 50 años hubo un golpe de estado acá en Chile, donde hubo un funcionario público llamado Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, que se autonombró presidente de la República, cuando nunca fue electo. El señor fue un dictador y un asesino, por cierto, hay que decirlo, con todas sus letras. Entonces, es fácil, cuando existe el uso de la fuerza, que este funcionario público, expresamente facultado por la ley, sea cualquier gil, no un juez. ¿Y por qué me parece que tienen que ser los jueces? Porque los jueces, por regla general, tienen capacitación en derecho. No es el funcionario público que algo cachaba de leyes y, oye, Juanito, oye, ¿por qué no te dictáis una orden de detención a este otro gil que me cayó mal? Ya, dale nomás, po. Tiene que ser un juez, tiene que ser un tribunal. Puede ser un funcionario público, no puede hablar tan vagamente la Constitución en este aspecto. Y me parece que acá hay un error grave. Me parece que si hay algo que criticarle a esta Constitución, yo me agarraría de acá. Yo me agarraría, pero con uñas y dientes, de esta letra D del artículo 16. Y me parece que el mando del en contra está muy preocupado del aborto en 3 causales, que ya vimos que quizás no calza tanto. Está muy preocupado de decir de que esto lo hizo la derecha y la derecha es mala, porque la derecha ama a los empresarios y los empresarios son caca. Me parece que ese argumento queda muy blandengue comparado con esto otro, que dice que cualquier funcionario público del Poder Ejecutivo, pregunta, del Poder Legislativo, pregunta, o del Poder Judicial, pregunta, no un juez. Yo creo que debiese hablar de juez, para seguir hablando de separación de poderes, que la separación de poderes es necesariamente un requisito de cualquier constitución y cualquier estado de derecho. Entonces, cuando la Constitución, este proyecto de Constitución habla de nadie puede ser arrestado o detenido, nadie, a menos de que un funcionario público, pues, no sé, un senador, no sé, un diputado, no sé, el presidente de la República, no sé, pero lo importante es que lo faculte la ley. No, tiene que ser un juez, tiene que ser alguien del Poder Judicial, para que exista separación de poderes, porque si no, un día se les va a parar la cola y van a decir, oye, ¿sabéis que los jueces se demoran mucho en resolver en tanta pega? ¿Por qué no le damos facultad al presidente para que el presidente emita un decreto supremo en el que manda a detener a todos los que estén traficando droga? Estoy poniendo en el peor de los casos que podría llegar a ser. Entonces, ojo con esta letra D, ojo con esta generalidad de hablar de un funcionario público cualquiera, así como, cualquiera, no sé. No, tiene que hablar de un juez, y acá hay un problema grave. Yo creo que acá el comando del en contra se podría haber agarrado con uñas y dientes de haber criticado esta letra D. Pero parece que los que hacen las campañas no están tan preocupados de las partes técnicas, sino más bien de dar una impresión fuerte a la comunidad. Yo creo que esta letra D me parece grave. No debiese. Yo no podría votar a favor por esta letra, por este artículo que estamos leyendo. Se deberá informar a la persona de manera inmediata y comprensible sus derechos y los motivos de la privación de su libertad. Si la autoridad hiciera arrestar o detener a alguna persona, deberá, dentro de las 48 horas siguientes, dar aviso al juez competente poniendo a su disposición al afectado. ¿Ya? El juez, pero sigue hablando de la autoridad, no habla del juez. Ya no, pero si la autoridad hiciera arrestar o detener a alguna persona, deberá. Ya me imagino que se habla. Muy mal redactada esta wea. Está mal redactado. Porque debiese decir, si la autoridad arresta o detiene, haciendo referencia a carabineros, porque dice, o a la PDI, si la autoridad arresta o detiene a alguna persona, deberá dentro de las 48 horas siguientes dar aviso al juez competente poniendo a su disposición al afectado. Pero diciendo, si la autoridad hiciera arrestar, o sea, pareciera, como está redactado, porque está mal redactado,
Pareciera de que Carabineros puede ir y decirle a un tercero, oye, arréstame a este tipo porque anda en lo que sea. Entonces está mal dicho si la autoridad hiciera arrestar. No, la autoridad arrestara o detuviere a alguna persona deberá dentro de... Pero bueno, ¿qué se le va a pedir a esta gente? También, yo creo que este artículo está mal hecho por todas partes. Y podrían haberse colgado con uñas y dientes del en contra, pero no lo hicieron, me parece. El juez podrá, por resolución fundada, ampliar este plazo hasta por 5 días y hasta por 10 días en el caso de que se investigaren hechos calificados por la ley como conductas terroristas. Tiene un problema con los terroristas de esta constitución, me parece. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida, sujeta a prisión preventiva o presa, sino en su domicilio o los lugares públicos destinados a este objeto de conformidad con la ley. El funcionario encargado de estos lugares no podrá recibirla sin dejar constancia del acto que lo ordena y de su ingreso, lo que debe constar en un registro público. Ninguna incomunicación podrá impedir al privado de libertad el acceso al funcionario encargado del lugar de detención y a su abogado. El funcionario está obligado, siempre que el arrestado o detenido lo requiera, a transmitir al juez competente la copia de la orden de detención o a reclamar para que se le dé dicha copia o dar el mismo un certificado de hallarse detenido a aquel individuo si al tiempo de su detención. Los menores de 18 años privados de libertad deberán estar separados de los adultos y se les aplicará un régimen acorde con su edad. La libertad del imputado procederá a menos que la detención o prisión preventiva sean consideradas por el juez como necesarias para las investigaciones o para la seguridad del ofendido o de la sociedad. Ya. Es distinto hablar de la seguridad del ofendido o la sociedad de hablar que es un peligro para la sociedad. Me parece que aquí algún penalista podría agarrarse. También criticar a este proyecto de constitución. La ley establecerá los requisitos y modalidades para decretarla. No, bueno, la apelación de la resolución que se pronuncie sobre la libertad del imputado por los delitos a que se refiere el artículo 15 será conocida por el Tribunal Superior que corresponde, integrado exclusivamente por miembros titulares. Es un palo para los abogados integrantes. La resolución que la apruebe u otorgue requerirá ser acordada por unanimidad. Mientras dure la libertad, el imputado quedará siempre sometido a las medidas de vigilancia de la autoridad que la ley contempla. Las personas condenadas a una pena privativa de libertad podrán solicitar al tribunal competente la sustitución de dicha pena por la de reclusión domiciliaria total siempre que se acredite conforme a la ley la existencia de una enfermedad terminal y que al condenado no represente un peligro actual para la sociedad. Ya, a ver. Hay mucha gente que dice que con este letra H va a salir la gente de Punta Peuco. Me parece que no, porque solamente le concede el derecho de pedir la sustitución, porque dice, podrá solicitar al tribunal competente siempre que se acredite conforme a la ley la existencia de una enfermedad terminal y que el condenado no represente un peligro actual para la sociedad. O sea, este derecho es para pedir que se le cambie por arresto domiciliario total, que no quiere decir que el juez la conceda. Ahora, me parece que va a depender mucho de cómo los jueces consideren efectivamente hay una falta de humanidad por mantener a una persona privada de libertad. Ahora, estamos hablando de gente que torturó y mató en la época de la dictadura. Entonces yo creo que no debiese hacerse excepción en este caso, porque son delitos especialísimos. Pero este artículo elimina Punta Peuco y Cordillera, que todos estos viejos asesinos y torturadores van a terminar en sus casas. No, porque solamente les garantiza el derecho de pedir al tribunal competente la sustitución de la pena, pero no dice que efectivamente se va a conceder por el solo hecho de estar enfermos terminales y que no representan un peligro actual para la sociedad. Me parece que solamente le está dando el derecho a pedirlo, que no significa que se lo vayan a dar. Entonces me parece que no es verdad que esta constitución va a sacar a todos estos viejos asesinos y torturadores de Punta Peuco. Me parece que no. La igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos a las personas, el acceso a la justicia con el objeto de que sus derechos sean amparados de manera efectiva. Esto comprende la información y los medios necesarios para ejercerlos, la existencia de servicios legales y judiciales, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y la adopción de las medidas necesarias que permitan su realización. Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale.
Ya, acá hay una diferencia, porque dice, en la Constitución actual habla de que toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistido por un abogado defensor. Este proyecto habla de que toda persona, no solamente los imputados, sino que todas personas tienen derecho a acceder a asistencia letrada y gratuita a los que no puedan obtenerla por sí mismas, lo que actualmente hace la Corporación de Asistencia Judicial, ciertas materias. Ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado, se refiere a los abogados, si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y del orden, los pacos y los milicos, este derecho se regirá en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario porque tienen leyes diferentes, porque son especiales. El Estado, en conformidad con la ley, proporcionará defensa penal gratuita a los imputados por hechos que pudiesen ser constitutivos de crimen, simple delito o faltas que carezcan de defensa letrada. Para cumplir con esta obligación, el Estado contará con una defensoría penal pública. Ya, está bien. Está tal cual como actualmente. La ley señalará los casos y la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídicas gratuitas a efectos de ejercer la acción penal cuando corresponda, especialmente tratándose de casos de terrorismo, narcotráfico, corrupción, crimen organizado o trata de personas. Para cumplir con esta obligación, el Estado contará con una defensoría de las víctimas. Esto es nuevo. Actualmente no existe la defensoría de las víctimas. Usted tiene de hecho, me estoy dando cuenta de que este capítulo es mucho más largo de lo que yo pensé. Por lo tanto, vamos a cortar un poquito, porque si no me va a quedar un video muy largo para YouTube. Y vamos a dejarlo hasta acá. Espérate, voy a hablar de esto último y después vamos a seguir. Sí, muchos derechos todavía. Muchos derechos todavía. Es muy largo este capítulo, así que nos falta mucho. Ya. Vamos a terminar con esto y vamos a hablar de esto último y lo dejamos hasta acá y mañana seguimos. Pienso hacer directo toda la semana porque la votación es el domingo. Lo ideal es que la gente esté informada y no ande hablando burradas por internet. Entonces, volviendo... dice... Las personas condenadas a una pena... Estábamos en... Dice que habla de la defensoría de las víctimas. Ya. Actualmente, cuando usted tiene un problema legal, la primera forma de usted poder defenderse ante un tribunal es contratar a un abogado particular. Que es lo que debiesen hacer la mayoría de las personas. Por favor, respeten nuestro trabajo, les pido, por favor. Contratar a un abogado particular. Si la persona, por su situación socioeconómica, no puede costear a un abogado particular, tiene que recurrir a la Corporación de Asistencia Judicial, que es una corporación que depende del Ministerio de Justicia, que tiene la obligación legal de dar asesoría a todas las personas, hombres o mujeres, adultos, que no tengan la opción de poder acceder a un abogado por su situación socioeconómica. Tienen que recurrir a la Corporación de Asistencia Judicial, y esta Corporación de Asistencia Judicial va a emitir un certificado para que todos los trámites sean gratuitos. El receptor, el notario, el conservador de bienes raíces, todo lo que se haga, lo que se necesita para esta persona va a ser gratis, siempre y cuando esté en un estrato socioeconómico que no le permita hacer todos estos gastos. Eso es lo que actualmente pasa. Ahora, ¿las corporaciones de asistencia judicial ven todos los temas? No. Por regla general ven todos los temas civiles, ven todos los temas de familia, pero no ven causas penales. Por ejemplo, si usted lo asaltan y necesita asesoría jurídica, que va a la Corporación de Asistencia Judicial, le van a decir que no lo pueden atender porque ellos no ven temas penales. La Corporación de Asistencia Judicial tampoco ve temas de juzgado de policía local, los choques, problemas de patentes de alcoholes, ordenanzas municipales de construcción, problemas vecinales en general que no estén regulados por alguna otra ley. ¿Qué más ven los juzgados de policía local? Temas de derechos de consumidor los ven los juzgados de policía local. Entonces, para esos casos necesita un abogado particular porque la Corporación de Asistencia Judicial no lo va a ver. Entonces, actualmente hay gente que dice, pucha, es que mi problema, yo soy una persona que no tiene los medios, pero mi problema no lo ve la Corporación de Asistencia Judicial porque son temas que no ve la Corporación de Asistencia. Vamos a ver más adelante qué es lo que hace la Defensoría de las Víctimas. Por lo que estoy viendo, parece que solamente va a conocer de ciertos temas específicos, que son el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción, el crimen organizado y la trata de personas, que son delitos graves, que son delitos que son calificados, que son especiales. Me parece que para allá va la Defensoría de las Personas, de las Víctimas, perdón.
Pero lamentablemente el acceso a la justicia está limitado porque hay materias que no pueden ver las instituciones como la Corporación de Asistencia Judicial. Hay municipios que también tienen asesorías gratuitas, como por ejemplo el gran municipio de Peñalolén. Aguante, Carolina Leustado. Mi jefa, mi jefecita, lo más grande que ha pisado esta tierra. La Defensoría de las Personas Mayores, que es donde yo trabajo, atiende a personas mayores de 60 años que vivan en la comuna y representamos jurídicamente a estas personas. Las personas no tienen que pagar al abogado, pero no tenemos fondos infinitos y por lo tanto hay gastos en los que tiene que recurrir la persona porque no tenemos beneficio, el beneficio que sí tiene la Corporación de... Y yo sé que hay otras municipalidades que tienen beneficios similares, donde dan abogados gratuitos y tramitan las causas gratuitamente, costeando mitad y mitad con el usuario, en fin, depende del municipio. No todos los municipios lo tienen, pero hay municipios que sí, como si por ejemplo el gran municipio de Peñalolén. Lo más grande. Jefa, por favor, renuéveme el contrato, páseme a contrata, no quiero hacer más honorarios. Bueno, entonces, lamentablemente este acceso a la justicia está limitado porque los recursos no son infinitos y las necesidades son múltiples. La verdad es que también hay que decirlo, hay que transparentarlo. No todas las personas que van a la Corporación de Asistencia Judicial efectivamente califican para un abogado gratuito. Hay mucha gente que dice, es que no tengo plata para abogado, que no quieren pagarlo, ¿no? Hay gente que es así, hay otra gente que efectivamente es la gran mayoría de los que van a la Corporación de Asistencia Judicial, que efectivamente no tienen un peso, pero necesitan la asesoría jurídica para defenderse o para demandar, dependiendo del caso, y hay nada que hacer, pues. Hay que hacerlo, hay que cumplir con ese mandato legal. Pero sí hay mucha gente que dice, no, es que yo no tengo plata para abogado. Si tienen los medios. De hecho, no voy a decir nada porque si no, capaz que vulnerando secretos confidenciales, cliente abogado. Así que no me voy a meter en esos berenjenales. Pero bueno, seguimos. Mañana, chiquillos. Rocío, perfecto. ¿Qué tal me parece la Constitución? Pregunta Rocío en el chat. Por ahora tiene cosas buenas, cosas muy malas. Por ejemplo, lo que estábamos leyendo malo de que habla de que cualquier funcionario de conformidad a la ley va a poder decretar una orden de detención. Eso está mal hecho, hay que cambiarlo o eliminarlo de frente. El artículo 12 también me parece que es un retroceso para los niños, niñas y adolescentes, pero en reglas generales tiene más pro por ahora que contra. Vamos paso a paso, dominica a dominica, semana a semana, pero por ahora está bien. Pero no sé si votaría a favor después de haber leído esta parte del funcionario público expresamente facultado para detener. Esto no me gustó para nada. Pero bueno, a grandes rasgos hasta ahora creo que hay que perfeccionarlo. Va a tener que pasar por el quirófano esta propuesta más adelante. Pero bueno, chiquillos y chiquillas, nos vemos mañana. Mañana vuelvo porque tengo que transmitir todos los días para poder llegar al domingo y que tengamos toda la Constitución leída y poder votar con conocimiento. Por ahora me despido. Tengo que irme a comer porque no he comido nada. Tengo hambre. Vamos a ver si hay alguna persona por acá interesante para que puedan ir a su canal de Twitch a saludar. No. No hay nadie por ahora. Los que yo sigo y que puedo sugerir bien. Por lo tanto, solamente nos vamos. Solamente nos retiramos en silencio. Nos vemos mañana. Hora similar a la de hoy. Para que puedan sumarse. Seguramente este capítulo va a estar mañana en YouTube. Nos vemos. Que les vaya espectacular. Chao, Chaito. Gracias, Rocío. Y gracias, la Fran, por haberse conectado. Por lo menos los que estaban por acá en el chat. Nos vemos. Que les vaya espectacular.